Bueno, entonces como dato tenemos únicamente los valores de los capacitores y nos piden calcular R1, R2 y R3. Bueno, aquí hay una nota, ¿verdad? Que ustedes la pueden ver ahí en el libro de de J. Maloney, de electrónica industrial. Dice, cuando estos circuitos de disparo RC se utilizan en aplicaciones de CA de 60 Hz, la constante de tiempo del circuito RC debe caer en el rango de 1 a 30 milisegundos. Esa es la constante de tiempo que debemos nosotros considerar para este tipo de redes. Es decir, dice el producto de R1 más R2, que es la constante, ¿verdad? La suma de las dos resistencias R1, R2 por C1, que es la constante de tiempo, debe caer en el rango de 1 a 30. Entonces, este, este valor, este rango, ¿verdad? Nosotros lo vamos a elegir. Recuerdan ayer que para calcular acuérdense que ayer calculamos, hicimos un problema parecido, pero ahí teníamos que calcular R1, R2 y C. Entonces, ¿qué fue lo primero que calculamos? Calculamos R1, partiendo de que R1 iba a ser la única que iba a limitar la corriente máxima que requería el SCR cuando R2 estuviera ajustada a cero. Y aplicamos la ley de tensiones de Kirchhoff para calcular R1 tomando como en consideración la corriente, ¿verdad? IGT. Pero aquí no, aquí ya tenemos algo más fácil, ¿verdad? Porque ya nos dan C1 y si tengo C1 pues puedo aprovechar la constante de tiempo. Bueno, pero ayer ¿cómo le hicimos para calcular C1? ¿Se acuerdan cómo le hicimos? Cuando ya teníamos R1, ¿qué hicimos? Pues aplicamos la constante de tiempo. Y esa constante de tiempo consideramos que R2 era igual a cero, es decir, íbamos a considerar el ángulo de disparo mínimo cercano a cero. ¿Y se acuerdan cuánto le dimos al valor de la constante de tiempo para calcular C en el ejemplo de ayer? ¿Sí recuerdan o no recuerdan? Al inicio se le dio que era cero, ¿no, profe? No, No, de 1 milisegundo. de un milisegundo, ¿verdad? No, no puede ser cero porque entonces no podríamos despejar, fue de un milisegundo. Entonces aquí nos dicen, ¿verdad? Que el rango para esta, de la constante de tiempo para esta red debe de considerarse de 1 a 30. Y ya nosotros podemos elegir 1, 2, 3 por el lado menor, o bien acá 20, 25, 30 por el otro extremo. Bueno, entonces es lo que dice, ¿no? La constante de tiempo debe estar de 1 a 30. Nosotros, para este circuito en particular, dice, para el circuito de doble red RC, el producto de R1 más R2 por C1 debe caer en algún lugar dentro de ese rango. Del mismo modo R3 y C2, porque son dos constantes de tiempo. Como son dos redes, la primera constante de tiempo sería la suma de R1 más R2 multiplicada por C1. Y la segunda constante de tiempo pues sería el producto de R3 por C2. Pero ambas deben de caer dentro de ese rango. ¿Qué rango vamos a agarrar nosotros? Vamos a agarrar un rango de 2 a 20. No importa, ¿verdad? No es mucho el efecto. Si variamos de 1 a 2 milisegundos, viene cayendo dentro de lo mismo. Igual si agarramos de 20 a 30. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el semiciclo del voltaje de entrada son 8.33 milisegundos. Entonces queda ahí dentro de ese rango. Ahora bien, vamos a calcular R1. ¿Cómo le haríamos para calcular R1? Digan. ¿Cómo le haríamos para calcular R1? Pues ya tengo C1, ¿no? Entonces, si ya tengo C1, puedo considerar que R2 es igual a cero y en ese momento agarro una constante de tiempo, la constante de tiempo más pequeña que ahorita establecimos, que decía que era de cuánto, de 2. Entonces, fíjense bien, la menor constante de tiempo se va a tener cuando la resistencia R2 esté igualada con cero, de tal manera que la constante de tiempo de la primera red RC quedaría nada más como el producto de R1 por quién, por C1, como está aquí. Y la vamos a ajustar al valor mínimo que nosotros tomamos, que es de 2 milisegundos. Partiendo de aquí, ¿verdad? Entonces
ya tendríamos esto, ¿no? Haciendo el despeje de R1 y sustituyendo los valores. Acuérdense que ya acá yo definí los valores igual a cuánto. Aquí nos lo da, lo podemos poner aquí le pongo una K y automáticamente me cambia el valor a kiloohms. ¿Sí? Segundo, ¿verdad? Aquí ya tenemos que era un valor de 0.82 microfaradios, que es lo que tenía aquí. Yo estos datos los puse desde antes. Definí el valor de C1 y el valor de C2 de acuerdo a la figura al diagrama del circuito. Entonces, no sé si hay alguna duda, pues está fácil, ¿verdad? Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para calcular R2? Dígame. Ya tenemos R1, ahora vamos a calcular R2 para el máximo valor. O sea, vamos a calcular el máximo valor de R2. ¿Y cómo le haríamos? Pues si ya tengo R1 y tengo el capacitor, también utilizo la constante de tiempo. Pero en este caso, ¿verdad? Vamos a considerar la constante de tiempo máxima que hayamos considerado, que en este caso van a ser 20 milisegundos. Bueno, cuando está presente R1 y R2, la constante de tiempo de la primera red RC quedaría así. R1 más R2 por C1. Y ya de aquí nosotros despejamos R2 como lo hicimos ayer. Y lo ajustamos, como decía hace un momento, a 20 milisegundos, que sería cuando ya tenemos el ángulo de disparo máximo ya quizás más allá de 180 grados. Entonces, despejando esto nos quedaría así, ¿verdad? C1 pasaría dividiendo a 20 milisegundos y R1 pasaría restando. Voy a sustituir los valores para que ustedes sepan, vean de dónde sale esto. Ustedes ahí en su casa pueden ir haciendo las operaciones para que de esta manera sepan de dónde va saliendo este problema. Muy bien, entonces sustituimos y nos da de cuánto, 219 kiloohms. Posiblemente, ¿verdad? El valor comercial más cercano será de 200 kiloohms de R2. No pasaría nada porque estamos agarrando una constante de tiempo de ¿cuánto dijimos? De 20. Y para corriente alterna, recuerden que la forma de onda del voltaje de entrada, el semiciclo positivo o negativo, es tan solo de 8.33 milisegundos. Aquí le estamos dando aún más, ¿verdad? Casi el doble. Más del doble, perdón. Bueno, preguntas hasta aquí con lo que llevamos. Una pregunta, ¿cómo se ¿Dudas? le hace para determinar el intervalo del tiempo? Esto ya lo da los autores del libro, los fabricantes, ¿verdad? Ellos nos dicen lo siguiente, que para este tipo de red, ustedes por eso les decía, ahí en el libro de J. Maloney está esto. Ustedes ahí, ¿verdad? Si se ponen a leer esto, es lo que dice el autor, que para este tipo de redes conviene darle en un rango de 1 a 30 milisegundos. ¿Por qué razón? Porque de 1 a 30 milisegundos abarca todo esto, ¿verdad? 1 para ángulos de disparo pequeños y 30 milisegundos abarcaría un amplio rango, ¿verdad? O sea, para ángulos de disparo mayores a 180, que realmente lo máximo que se puede obtener son 180 acá, para tener el efecto de un voltaje de salida igual a cero. Ahora bien, aquí pues ya es decisión tuya. Por ejemplo, aquí vas a escoger un rango que esté dentro de 1 y 30. Nosotros aquí escogimos un rango de 2 a 20, que también, ¿verdad? Ese rango abarca no tan solo el semiciclo positivo, abarca hasta acá, pero les digo, es suficiente. Pero esto lo suponemos, lo consideramos, el autor da ese valor y nosotros ya consideramos un intervalo de tiempo como lo deseamos, porque también a medida de que el intervalo de tiempo crece, mayor es el potenciómetro que se requiere, o bien el capacitor. No sé si quede Sí, profe. aclarada tu duda. Bueno, y ya por último nos falta, fíjense bien,
calcular este valor R3 y C2. Bueno, ahí también el autor establece lo siguiente. Dice, de acuerdo a pruebas de laboratorio, los fabricantes establecen que para calcular la resistencia R3, la constante de tiempo, o sea, R3 por C2 de la segunda red, debe caer en un lugar en el extremo inferior del rango sugerido. Para este ejemplo podemos establecer la constante de tiempo de 5 milisegundos. ¿Por qué? Porque miren, nosotros ¿qué rango escogimos? Escogimos de 2 a 20. ¿Y qué dice el fabricante? Que para calcular R3, que es la resistencia de la segunda red, pues la constante de tiempo debe de caer en algún lugar, dice, en el extremo inferior. Este sería el extremo inferior, este sería el extremo superior. Entonces, podríamos darle, no sé, 3, 4, 5, no hay problema. ¿Ok? Entonces aquí le dimos 5, está cerca del extremo inferior. De tal manera que R3 por C2 va a ser igual a 5 milisegundos. Despejando finalmente R3, nos quedaría esto de la manera siguiente. 5 milisegundos entre 0.047, que es el valor de C2, nos queda, ¿verdad?, que es una resistencia de ¿cuánto? 106.383 kiloohms. Comercialmente agarraríamos una resistencia de 100 kilos, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna pregunta con esto. ¿Dudas? No, profe. ¿Seguro? ¿Los demás no tienen micrófono o no les sirve el micrófono? Quiero que interactúen para saber qué onda, cómo vamos, si vamos bien o vamos mal. No, profe, ninguna. No hay duda. Muy bien, entonces vamos a entrar a continuar con los circuitos de disparo, ¿verdad? Acuérdense que estamos ahorita en los circuitos de disparo sin aislamiento. Bueno, vamos a ver a continuación algunos circuitos de disparo que utilizan otros dispositivos, aparte de la red RC, ¿verdad?, que la vamos a seguir repitiendo, utilizan un dispositivo que se llama dispositivo de rompimiento. Vamos a ver que hay diferentes dispositivos de rompimiento, tales como el DIAC, el SBS, el PUT, el UJT, para poder disparar y hacer más eficiente el circuito de disparo. Ahorita vamos a explicar por qué. Entonces, ahorita vamos a ver el circuito de disparo que utiliza como dispositivo de rompimiento el DIAC, que es un diodo de corriente alterna, así se le llama. Este diodo de corriente alterna vamos a ver que tiene ciertas características, ¿verdad?, que nos permiten utilizarlo con este propósito. Es un dispositivo, dice, formado por 3 capas de silicio con la estructura NPN, o sea que es parecido a un transistor, o PNP, pero simplemente tiene 2 terminales principales que se conocen como A1 y A2. No tiene terminal de control. Físicamente se parece a un diodo. Dice, se observa que es un dispositivo no lineal, aunque es simétrico, como lo vamos a ver ahorita en la gráfica. Aquí tenemos el símbolo del DIAC, ¿sí? Son 2 diodos conectados. ¿Cómo se le llama a esto? Recuerden, se parece a un triac, ¿verdad? ¿Cómo se le llama cuando un elemento apunta hacia un lado y el otro apunta en el sentido contrario? ¿Cómo decíamos? No. Bueno, sí es bidireccional, pero el arreglo, ¿cómo se le llama? ¿Paralelo o qué? Antiparalelo, ¿verdad? Era lo que comentamos cuando vimos el triac. Bueno. Dice, se observa que es un dispositivo no lineal. Bueno, ¿por qué es un dispositivo no lineal? Por lo siguiente, miren. Este dispositivo va a trabajar de la manera siguiente. Se va a comportar como un circuito abierto, mientras el voltaje aplicado entre las terminales A1 y A2 sea menor a este voltaje que se llama
voltaje de rompimiento, el VBO. Pero como es bidireccional, puede ser que conduzca si le aplicamos un voltaje mayor a VBO positivo o menor a VBO negativo. ¿Ok? Entonces, menor en este caso, ¿verdad? Siguiendo la trayectoria de la recta numérica. Ya en magnitud, pues sí va a ser mayor. Bueno, a ver. ¿Por qué no es lineal? Porque una vez que conduce, ¿verdad? Una vez que el voltaje aplicado entre las terminales llega al voltaje de rompimiento, inmediatamente conduce. No ofrece ninguna resistencia, no se comporta de manera lineal, o sea que vaya poco a poco incrementándose la corriente, sino que proporciona un pulso de corriente grande. Mire, el hecho de que en los circuitos de disparo se utilicen dispositivos de rompimiento, como es el caso del DIAC, es por el hecho de que los CSCR, los tiristores, a veces son medio chocosos. Se requiere un pulso de corriente fuerte, duro, ¿verdad? Para que de esa manera no tengan para dónde hacerse más que para activarse. O sea, ya con un pulso de corriente suficiente, drástico, ¿verdad? El SCR o el tiristor se va a activar porque se va a activar. En nosotros que vimos, ¿verdad? La red RC y la doble red RC proporcionan corriente, pero depende de la carga del capacitor. En cambio aquí vamos a ver que también van a utilizar un capacitor, pero cuando el voltaje del capacitor llegue a ser igual al voltaje de rompimiento, en ese momento este dispositivo va a generar un pulso fuerte de corriente que va a hacer que podríamos decir forzosamente se active el SCR. Bueno, fíjense bien, entonces decía aquí, es bidireccional porque puede trabajar con voltaje positivo, con voltajes negativos y además simétrico. ¿Qué quiere decir esto? Que se requiere el mismo voltaje positivo para activarlo y el mismo voltaje negativo también. Hay cierta tolerancia en cuanto a uno y el otro. Bueno, fíjense bien, dice, la mayoría de los DIACs tienen un voltaje de ruptura alrededor de 30 volts. Generalmente están entre 26 y 32, pero podemos encontrar de 40, de 60 o de menor voltaje. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa, cómo vamos a utilizar este dispositivo en un circuito de disparo. Fíjense bien, dice, los DIAC son una clase de tiristores y se utilizan normalmente en el control de fase de triacs. Vamos a ver por qué razón. Fíjense bien, este circuito de disparo con los que vimos anteriormente. Aquí que se utilizaba, se utilizó un SCR, ¿verdad? En la doble red también un SCR. Pero acá en el circuito de disparo con DIAC, el interruptor, el tiristor que se está utilizando, ¿quién es? Es un triac. Recuerden que un triac también puede conducir en dos sentidos. ¿Por qué? Porque tiene dos SCR conectados en antiparalelo. Bueno, vamos a ver cómo trabajaría este dispositivo. Bueno, partimos, ¿verdad?, del cruce por cero. ¿Ok? Entonces, a medida de que el voltaje crece tantito, la polaridad se vuelve positivo. Aquí tendríamos más acá y menos acá. Más en la MT2 y menos en MT1. Acuérdense que las terminales de un triac se etiquetan con MT2 y MT1, que quiere decir terminal principal 2 y terminal principal 1. Ahora observen también esto. ¿Dónde se conectó el DIAC? Se conectó entre el capacitor y la compuerta del triac. Bueno, ¿qué voltaje se requiere, verdad, aquí para activar al DIAC? Pues va a depender del valor que hayamos encontrado del DIAC o que le hayamos puesto. Dice que puede ser de 26 a 32 volts, aunque les comentaba que puede ser de mayor voltaje.
Bueno, vamos a ver entonces esto. Vamos a suponer que el diac necesita un voltaje de 30 volts. El voltaje de rompimiento del diac es de 30 volts. Bueno, entonces partimos de aquí. El voltaje empieza a crecer, la polaridad se hace positiva. Sin embargo, el triac ahorita está apagado, se comporta como un interruptor abierto porque todavía le falta el pulso de compuerta. Acuérdense que el triac en todo momento, ¿verdad? Cuando se trabaja con corriente alterna, en todo momento va a estar polarizado directamente, porque si el voltaje es positivo, por ejemplo ahorita que estamos analizando, conduciría a este SCR, pero si el voltaje es negativo, la polarización sería inversa, pero no importa porque ahora conduciría el otro SCR que está en antiparalelo. Bueno, entonces vamos a ver qué pasaría. Cuando empieza a crecer el voltaje, va a empezar a circular corriente, ¿verdad? A través de la resistencia de carga, a través de R1 y a través de R2. ¿Y qué va a pasar? Va a empezar a cargar al capacitor C. Partimos también de que el voltaje en el capacitor es cero, está descargado. A medida, ¿verdad?, que va creciendo el voltaje, mayor es la corriente y se carga cada vez más el capacitor y el voltaje entre sus terminales va creciendo, va creciendo. ¿Hasta dónde va a llegar el voltaje en el capacitor en este circuito? Pues ahora, ¿verdad?, va a llegar hasta VBO. ¿Quién es VBO? ¿Se recuerdan quién era VBO? VBO es el voltaje de rompimiento directo del diac. Vamos a suponer otra vez que el diac necesita un voltaje de 30 volts para activarse. Entonces, ¿cuándo se va a activar el diac? Cuando el voltaje en el capacitor haya crecido y haya llegado acá a 30 volts. Y fíjese qué pasa entonces cuando el voltaje en el capacitor llega a 30 volts. En ese momento el diac se activa, como ya veíamos en la gráfica anterior, va a generar un pulso de corriente fuerte e inmediatamente después ya este es como pueden ver, es un pulso que dura un breve instante, algo momentáneo. Y ya una vez que el diac generó esa corriente, en ese momento el diac otra vez se apaga. Esa corriente, ¿de dónde la tomó el diac? Pues la tomó parte de ¿quién? Del capacitor. Toda la energía almacenada en el capacitor se va a través del diac. Porque cuando el diac se activa, ¿verdad?, genera una resistencia negativa muy pequeña y hace que toda esta corriente fluya generando un pulso de corriente. Ese pulso de corriente, ¿verdad?, va a activar precisamente a la compuerta del triac y el triac en ese momento se va a activar y va a dejar pasar la parte restante de la onda. ¿Sí? En este caso entraría en conducción el SCR que está en el lado izquierdo del triac. Haría esto, dejaría pasar toda la corriente, ¿verdad? O sea, se cerraría el triac y ahora sí, ¿verdad?, todo el voltaje de la fuente se aplicaría a la resistencia de carga, que es lo que veríamos aquí. Esta sería la forma de onda que veríamos en el osciloscopio. Pero ¿qué pasa cuando el voltaje de entrada llega a cero? Aquí en 180, perdón. ¿Qué pasa cuando el voltaje de entrada llega a 180, a pi? En ese momento el voltaje se hace cero. Y al hacerse cero, la corriente que fluye a través de la carga se hace cero. Y por tanto, ¿verdad?, el triac se apaga porque la corriente de la carga se fue por debajo de la corriente de mantenimiento. Eso sucedió para el semiciclo positivo. No sé si hay alguna pregunta con esto que acabamos de ver. No, profe, ninguna. ¿Ninguna? Bueno, ahora, ¿qué va a pasar para el semiciclo negativo? Ahora, ¿verdad?, aquí en pi, la polaridad del voltaje cambia, ahora se vuelve negativo. O sea que aquí vamos a tener un menos y acá un más. Menos y más. ¿Sí? El SCR que condujo en el ciclo anterior quedó polarizado inversamente, pero este de la derecha
No, está en condiciones de conducir porque tenemos más aquí y menos en la parte de arriba. Ahora, el capacitor, ¿qué pasa? Una vez que activó al DIAC, se descargó, pero aquí, ¿verdad? Otra vez ya está en condiciones de cargarse. Y el capacitor ahora se va a cargar con un voltaje ¿de qué tipo? Negativo, ¿verdad? Para el semiciclo positivo el capacitor se cargó positivamente, pero para el semiciclo negativo el capacitor se va a cargar ahora negativamente. ¿Hasta dónde se va a cargar? Bueno, pues se va a cargar otra vez hasta el voltaje de rompimiento inverso, este que teníamos acá. Decíamos que el DIAC se puede activar con un voltaje positivo o con un voltaje negativo. Entonces, en este caso, ¿verdad? Cuando el voltaje en el capacitor alcanza el voltaje de rompimiento inverso, en ese momento otra vez el DIAC se activa, genera un pulso de corriente fuerte, ese pulso de corriente va a ir aplicado a la compuerta del triac y el triac en ese momento va a empezar a conducir, se activa, ¿verdad? Se cierra el interruptor y todo, prácticamente todo el voltaje de la fuente ahora se transfiere hacia la resistencia de carga, de tal manera que este voltaje es el que estaría aplicándose a la resistencia de carga. Y así se va de manera indefinida, ¿verdad? Viene ahora el semiciclo positivo y viene luego el negativo. Ahora no sé si entiendan por qué siempre un DIAC lo vamos a tener, ¿verdad? Trabajando con un triac. ¿Por qué razón, dígame? ¿Por qué creen ustedes? Porque podría trabajar en ambos ciclos, ¿no? Exacto, ¿verdad? Porque puede, ¿verdad?, generar un pulso de corriente tanto en el semiciclo positivo como en el semiciclo negativo, ya que el triac conduce tanto en el semiciclo positivo como en el negativo. Van acoplados. Ambos pueden conducir en ambos semiciclos. Ahora bien, ¿qué tipo de sistema es este que estamos analizando? ¿Será un rectificador? A ver, dígame, ¿será un rectificador o no? A ver, pónganse a pensar con lo que ya vimos ayer. Por ejemplo, el primero que vimos. ¿Qué dijimos? Este sistema, ¿qué hace? La corriente alterna, ¿verdad? La convirtió en corriente continua. No hay parte negativa, quedó nada más parte positiva. Ahora, el de la doble red RC que hizo, también, ¿verdad? A la salida tuvimos una corriente de una sola polaridad. Ya de antemano sabíamos que el puente lo había hecho, pero el SCR lo que hizo fue controlar la magnitud del voltaje de salida. Y ahora este otro que acabamos de ver, dígame, ¿qué tipo de sistema será? ¿Será un rectificador o no es un rectificador? Pregunto, ¿es un rectificador o no es un rectificador? A ver, no se escuchó. No, profe, no es un rectificador. A ver, ¿sí queda claro lo que es la rectificación? ¿Qué es rectificar? Es cuando una señal de corriente o de voltaje que es alterna, o sea, alterna quiere decir que tiene polaridad positiva y polaridad negativa, se convierte en una señal que va a tener solamente una polaridad. En este caso, generalmente se hace con una polaridad positiva, como es el caso de este que vimos acá. ¿Sí? Era alterna y se convirtió en una señal de una sola polaridad. Entonces aquí vemos, ¿verdad? En este circuito que vimos ahorita del DIAC, vemos pues que el voltaje de salida, lo que le llega a la carga, aquí tenemos VO, ¿verdad? Esto es lo que nos interesa ver, analizar, pues la polaridad sigue siendo alterna, porque en un momento le llega un voltaje positivo a la carga
en el semiciclo positivo, pero en el semiciclo negativo le llega un voltaje negativo. Entonces, esto no es un rectificador, se le llama controlador de voltaje DCA. O sea que aquí, ¿verdad? Lo que estamos haciendo con este circuito es controlar la magnitud del voltaje DCA que le llega a la resistencia de carga. ¿Y en qué aplicaciones se podría utilizar esto? Pues posiblemente, ¿verdad? Para controlar la iluminación de una lámpara incandescente, ¿verdad? Los dimmer, no sé si los conozcan, es lo que utilizan este arreglo. O bien, ¿verdad? Suponiendo que quisiéramos controlar la temperatura de un horno, pues el calor que genera la resistencia eléctrica iba a depender de la corriente que iba a estar circulando a través de ella. Y esa corriente, la magnitud de la corriente iba a depender del voltaje. Entre mayor voltaje le llega, mayor es la corriente y mayor la temperatura que genera, el calor que genera. Pero aquí nosotros, dependiendo del ángulo de disparo, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros ajustamos a un valor mayor R2? Pues ya el disparo ya no va a ser aquí, ¿verdad? Posiblemente sea acá y ya dejaría pasar una menor cantidad de voltaje DCA. Y de esa manera vamos controlando precisamente la magnitud del voltaje que le llega a la carga. Bueno, ¿preguntas? No, profe, ninguna. Bueno, entonces aquí ustedes pueden ver, ¿verdad? De una manera ya más explícita, ahí en sus apuntes viene esto. Pueden ver el funcionamiento para el semiciclo positivo, luego el funcionamiento para el semiciclo negativo. Ahí lo pueden ver, ¿sí? Ahí lo vienen en los apuntes, que fue esto que acabo de hacer, nada más que yo lo hice de una manera un poquito más resumida. Bueno, entonces la vamos a dejar aquí y quiero que por favor para mañana le saquen copias, o bien si están ustedes ahí a través de su computadora, ¿verdad? Bajen esta información por ahí en el aula, ¿verdad? De Classroom, ahí donde dice bibliografía. Ustedes van a ver esta información, el manual de tiristores, y se van a ir a la página, me parece que es la página 22. Es esta, permítanme. Es esta. La página 21. Les digo, si están en su computadora, pues aquí la pueden tener, ¿verdad? Pero si están llevando la clase desde el celular, conviene que impriman estas hojas, o así, que las impriman para que las tengan a la mano. Porque estas gráficas son las que vamos a utilizar para resolver un problema que vamos a ver mañana, que va a ser cómo vamos a calcular los parámetros de este circuito, ¿verdad? Con DIAC. Entonces, mañana vamos a utilizar precisamente las gráficas de este fabricante que se llama ON Semiconductor. Bueno, entonces aquí la vamos a dejar y ya continuamos el día de